Hoy vamos a iniciar una nueva serie en el libro de Éxodo. Todos nos quedamos muy motivados y emocionados con Génesis y creemos que será una serie de tremenda bendición para que sigamos creciendo en nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Así que vamos directamente a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 1. Versículos 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, y vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos muchas gracias, bendito Rey, porque nos permites el privilegio inmerecido de estar aquí delante de ti, Señor, acercarnos a ti, como leímos hoy al principio, a recibir esa revelación de ti, a ver tu rostro, tu gloria en el rostro de Jesucristo, Señor, por medio de tu evangelio, Señor. Padre, que lo que aprendamos hoy de tu palabra edifique nuestras vidas, Señor, aliente los corazones de mis hermanos, nos motive a la fe y a vivir una vida digna del llamamiento con el que hemos sido llamados cada día más. Te lo pedimos, Dios. Espíritu Santo, obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, de forma que tu palabra penetre como una semilla que cae en buena tierra, que germina, que crece y que da buen fruto para la gloria de tu nombre y el beneficio de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Así que vamos a Éxodo, capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10. Pero quiero traer a la mente de cada uno de ustedes una situación que es digna de considerar. La Biblia es el libro que no han podido destruir. A lo largo de la historia ha habido muchos intentos de destruir la Biblia, las Escrituras. Reyes la han prohibido, gobiernos la han quemado, imperios han intentado eliminarla. Y esto desde los tiempos bíblicos. Usted puede leer en el libro de los Reyes cómo el rey Joacim de Judá, de hecho, cortó y quemó el rollo del profeta Jeremías porque no estaba en contra de lo que él había profetizado. Más adelante, Antíoco Epífanes mandó destruir todas las copias de la Torá, es decir, del Pentateuco y los Salmos y algunos profetas. Y mandó a castigar a aquellos que hubieran guardado copias. Más adelante todavía, en el año 303 después de Cristo ya, el Imperio Romano, dirigido en aquel momento por Diocleciano, quien ordenó esta persecución brutal contra los cristianos, y todos los escritos judíos y todas las escrituras cristianas fueron confiscadas, fueron destruidas como parte de lo que se llamó la gran persecución. Más adelante avanzamos en la historia y en la Edad Media, durante el tiempo de la Inquisición, la Iglesia de Roma prohibió la lectura de las Escrituras, ¿sí? Y mandó quemar todas las copias y traducciones que ellos consideraban heréticas. Solamente se podía usar la Vulgata latina, que era la traducción de las Escrituras al latín, y solamente los clérigos y la clase alta, por así decirlo, del clero tenía acceso a ellas. En 1930, la Alemania nazi se persiguió toda enseñanza judía o cristiana que se considerara contraria a la ideología nazi. Más adelante todavía y hasta nuestros días hay varios regímenes comunistas que siguen persiguiendo la Biblia. En la Unión Soviética en su momento y luego en la Revolución Cultural China, que perdura hasta el día de hoy, poseer Biblias es un delito. Muchos cristianos son perseguidos, iglesias son cerradas, Biblias son confiscadas y quemadas sistemáticamente. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Piensa en esto. A lo largo de la historia han tratado de erradicar la palabra del Señor. Se quemó públicamente la Biblia, se perseguía a quienes las escondían. La intención era clara: borrar la palabra de Dios de la historia. Y por un momento en cada uno de esos episodios de la historia parecía que lo iban a lograr, pero siempre ocurría algo. Mira tu Biblia.
Levanta tu Biblia así, de papel. Si no la traes, que esto sea una buena motivación. No es casualidad que tú tengas este libro aquí. Lo han intentado destruir en cantidad de ocasiones. Es un privilegio que podamos tener una Biblia y vivir por y para esta palabra de Dios. Pero lo interesante es que aquí la tenemos. No desapareció. Siguió copiándose, siguió circulando todavía, siguió transformando vidas como lo está haciendo con las nuestras hasta el día de hoy. No solamente escapó del fuego, se tradujo durante la Reforma Protestante a varios idiomas, se difundió por todo el mundo, se sigue traduciendo, es el libro más leído de la historia. Todo lo que intentaron estas personas destruir en diferentes momentos de la historia permaneció. Y eso no es coincidencia, es un patrón. Es un patrón. Porque cuando algo le pertenece a Dios, mis hermanos, no puede ser destruido. No puede ser erradicado. Y eso es exactamente lo que vemos en Éxodo. No es un libro lo que está en peligro en Éxodo, es un pueblo completo. Es el pueblo de Dios, es la promesa de Dios. De hecho, es la promesa de redención para toda la humanidad. Hermanos, usted y yo vivimos en un mundo donde muchas veces parece que el mal avanza y que nadie lo puede frenar. México es prueba de ello. La injusticia crece. La verdad del evangelio es cada vez más rechazada, cada vez más mal vista, cancelada, editada. Nuestra fe como cristianos es presionada una y otra vez. Y a veces parece la iglesia ser muy débil para enfrentar esto. Pareciera que nos vamos a extinguir algunas veces. A nivel personal, ustedes y yo enfrentamos luchas que a veces parece que no desaparecen. Hay oraciones que parece que Dios no está respondiendo. Hay situaciones que parece que no van a cambiar, que amenazan debilitar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y ahí es donde surge una pregunta, mis hermanos. Y esta pregunta es honesta. ¿Qué pasa cuando parece que Dios se está perdiendo? ¿Qué pasa cuando se siente la fe cristiana como que, híjole, pues, esto dice la Escritura, pero se siente como que Dios no está ganando esta batalla? Esa pregunta no es nueva, es exactamente lo que el pueblo de Dios enfrentó en aquel momento en el libro de Éxodo, y este pasaje nos recuerda algo muy claro, mis hermanos, algo que va a afirmar nuestra fe, y pido al Señor que esto suceda. Pídele tú en este momento al Señor que esto suceda, que Él te ayude a tener esta fe inquebrantable en lo siguiente: nada puede frustrar la promesa de Dios. Nada puede frustrar la promesa de Dios sobre ti si estás en Cristo, sobre su pueblo. Yo he dividido este pasaje en 3 puntos principales conforme vamos a leer en el texto. En los versículos 1 al 7 vamos a ver cómo Dios cumple su promesa también en el silencio. En los versículos 8 hasta el 22 vamos a ver que no hay poder humano que pueda detener a Dios. Y finalmente, en los versículos 1 al 10 del capítulo 2, vemos cómo Dios preserva su promesa aún de formas inesperadas. Así que por favor póngase de pie y vamos a leer el pasaje con esto en mente. Vea lo que está sucediendo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Esto está haciendo una alusión a lo que vimos en Génesis. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaacar, Zabulón y Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron, ¿cuántas? 70 almas nada más. Pero José estaba ya en Egipto. Y murió José. ¿Recuerdas cuán relevante fue José? Y aquí Éxodo comienza diciéndonos: y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo
a su pueblo. Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multipliquen y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así pues, pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo de campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho de parto, si es un hijo, o sea varón, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero toda hija la dejarán con vida. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudo ocultarlo por más tiempo. Tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija del Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, esta lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser su hijo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Puede tomar su lugar. Lo primero que vemos en este pasaje, mis hermanos, es que Dios cumple su promesa también en el silencio. Porque el texto comienza conectándonos directamente con Génesis, como lo dije hace un momento. Esta no es una historia nueva, es la continuación de una promesa. ¿Recuerdas que en Génesis 3:15 Dios prometió no a un pueblo específico nada más, sino a la humanidad, enviar a un redentor, alguien que pisaría la cabeza de la serpiente? Génesis termina con toda la familia de la promesa en Egipto. Vimos en Génesis cómo Dios llama a Abraham para empezar a conformar este pueblo del que ahora sabemos vendría ese redentor. Génesis termina entonces con la familia de la promesa en Egipto. Así comienza Éxodo. Todos los hijos de Jacob y Jacob mismo que subieron a Egipto y José que ya estaba allí. Y es interesante, si tú recuerdas Génesis 50, de hecho 49 y 50,
vemos los funerales de Jacob y de José, y ambos tienen esta característica. Ellos murieron en la esperanza de que Dios cumpliría su promesa. ¿Cuál promesa? Recuerda, Dios le había dicho a Abraham que él multiplicaría a sus generaciones y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 15, versículo 5, particularmente Dios le había dicho a Abraham: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Así será tu descendencia. Esto todavía no se ha cumplido en Éxodo capítulo 1 al 5, porque tenemos solo 70, tal vez casi 80 personas del pueblo de Israel. Eso no es tan numeroso como las estrellas del cielo. Pero también el Señor le había anticipado a Noé, ahí mismo en Génesis 15, lo puedes ver en tu casa nuevamente, versículo 13, tus descendientes, le advirtió, van a ser extranjeros por 400 años, los esclavizarán y los oprimirán, pero un día regresarán. Ahora, en Éxodo 1, vemos ambas cosas. Las dos cosas están sucediendo en lo que leímos en el pasaje. Vemos a un pueblo creciendo y vemos una opresión comenzando sobre ellos, justo como Dios se lo había dicho a Abraham. El texto dice que los israelitas tuvieron muchos hijos, aumentaron mucho y se multiplicaron. Eso fue lo que leímos aquí. No está hablando solamente de un crecimiento demográfico. ¿Cuántos habitantes había aquí cuando se fundó Uriangato? ¿Cuántos hay ahora? Naturalmente los pueblos tienden a crecer, aunque se dice que en Europa y otros lugares están enfrentando crisis porque las personas no están teniendo hijos y no están aumentando demográficamente, en circunstancias favorables y normales. Pero el pueblo de Israel vemos que se empieza a multiplicar y dice que aumentaron mucho y se multiplicaron. ¿Qué está sucediendo ahí? Ni más ni menos que es Dios cumpliendo su pacto, Dios cumpliendo lo que prometió. No vemos ahí milagros visibles, no vemos milagros espectaculares. Al principio del pasaje suena como medio oscuro, los están oprimiendo. Nadie está ahí celebrando, de hecho hay, como lo vamos a ver durante Éxodo, cierta confusión en el pueblo. No hay milagros ocurriendo milagrosamente, no vemos ninguna intervención de Dios de manera espectacular hasta este momento, pero Dios está cumpliendo su palabra, el pueblo se está multiplicando. Hermanos, Dios sigue obrando todo el tiempo en tu vida y en mi vida, de manera especial en su pueblo, aun cuando no lo vemos. Es que el problema no es que Dios no esté haciendo nada, el problema es que no sabemos ver. Queremos muchas veces ver a Dios obrar como nosotros queremos. Nos volvemos insensibles y empezamos a analizar nuestras circunstancias como: no, Dios ya se olvidó de mí. Dios no está cumpliendo sus promesas en mí porque no tengo las circunstancias a mi alrededor que yo quisiera tener. Pero lo que vemos aquí es que Dios estaba cumpliendo su promesa. A veces pensamos que Dios solo obra cuando hay milagros espectaculares, cuando Dios hace cosas muy evidentes y así espectaculares o muy notables. Pero este pasaje, mis hermanos, nos enseña que Dios también trabaja en el silencio. Dios también trabaja cuando parece que nada está sucediendo. Dios trabaja en lo ordinario, Dios trabaja en lo cotidiano de tu vida. Ahí donde parece que no avanzas, que no vas a ningún lado, cuando parece que solo estamos como sobreviviendo, Dios obra aún ahí. Dios obra en lo que parece normal. Dios obra en lo que a nuestros ojos es como: pues esto es muy normal. Vuelvo a insistir, lo que pasa es que no sabemos ver bíblicamente. Tenemos ciertas ideas preconcebidas de cómo debieran ser las cosas, pero de hecho, si tú y yo estamos aquí hoy de pie, es porque Dios nos está preservando. ¿Sabes por qué? Porque nada puede frustrar las promesas de Dios. El pueblo comenzó a multiplicarse allí bajo las circunstancias más desfavorables tal vez. Solo eran 70, 70 y tantos, y empiezan a multiplicarse de forma que empiezan a inquietar a los gobernantes. Nada puede frustrar las promesas de Dios, mis hermanos. Eso me lleva al segundo punto.
el poder humano no puede tampoco detener a Dios. Porque lo que vemos allí en los versículos 8 al 22, en la primera parte, 1 al 14, vemos que aparece este nuevo faraón, un hombre que dice el texto no conoció a José. En otras palabras, que le importa un comino la historia del pueblo de Dios y la historia de ese Dios. Y este hombre, este faraón, empieza a observar, como lo haría cualquier líder político, como de hecho lo hacen hasta el día de hoy. Comienza a observar al pueblo y dice, estos se están organizando demasiado bien, estos están creciendo, estos se están multiplicando. Y tiene miedo, dice el texto. Tiene miedo, y ese miedo se convierte en opresión sobre ellos. Cualquier parecido con la realidad de nuestros días no es mera coincidencia. Es exactamente lo que vemos. Los empiezan a oprimir con trabajo forzado, con esclavitud. Empiezan a traerle amargura al pueblo. Dice ahí que les hicieron pasar días muy amargos, que les imponían trabajos con todo rigor. El pueblo estaba experimentando amargura a causa de esa opresión sobre ellos. Pero es bien interesante lo que el autor nos muestra aquí, en este caso Moisés mismo, que cuanto más los oprimían, ¿te acuerdas que lo leímos ahí? Más se multiplicaban. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Esto es clave, porque mis hermanos, nada puede detener, ningún poder humano que intente puede detener a Dios. Nunca van a frustrar los planes del Dios Todopoderoso. El ser humano va a intentar detener el evangelio, que el evangelio corra, va a intentar destruir a la iglesia. Lo han intentado durante siglos, pero nunca van a poder. Fue Jesucristo mismo quien dijo que Él edificaría su iglesia sobre la confesión de Pedro de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca edificaría el Señor su iglesia. Somos una iglesia confesional, confesamos esa verdad. Sobre esa verdad está fundamentado todo lo que hacemos aquí. Y luego continuó diciendo, y yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes por qué vale la pena servir en esta congregación como un pastor y todos los que servimos y hacemos todo lo que hacemos para servirnos los unos a los otros? ¿Sabes por qué? Porque estamos sirviendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia que Él está edificando, al cuerpo de personas que Él llevará a vivir a la eternidad y que el infierno estará tratando de destruir por toda la historia, pero que jamás prevalecerá. Estamos sirviendo a la única organización, si lo pudiéramos decir de esta manera, que prevalecerá por la eternidad, que trasciende aún la muerte. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y si tú no perteneces a la iglesia de Cristo, estás fuera de ese beneficio. Pero si vienes a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, Él te hace, por medio de la fe en Él, parte de su pueblo que Él preserva aún en el silencio, aún en la oposición. No hemos enfrentado nosotros, mis hermanos, todavía una oposición tan grande que nos prohíban congregarnos. Pero tan pronto la palabra del Señor empieza a pisar los callos de los intereses políticos y a veces hasta criminales y de todo tipo, eso empieza a cambiar. Eso empieza a transformarse. ¿Y qué es lo que sostiene a una iglesia, a un creyente en medio de la persecución verdadera? El recordar estas verdades. Que el hombre no puede detener los planes de Dios. Lo pueden intentar, pero no pueden. Egipto en aquel tiempo, mis hermanos, era la superpotencia del mundo. E Israel es un pueblo débil, inicialmente de 80 y tantas personas, pero luego se empiezan a multiplicar, pero están oprimidos. Las estadísticas o las probabilidades no daban como para que ellos pudieran prosperar.
No había esperanza humanamente hablando. Así como los emperadores y reyes han tratado de destruir la Biblia en muchas ocasiones, así como hoy, por medio de todo lo que se hace allá afuera, están tratando de apagar la voz del Evangelio, la verdad del Evangelio. Faraón estaba intentando destruir al pueblo desde aquel momento. Pero el texto es bien enfático, es claro. El poder humano no puede detener los propósitos de Dios. Más los oprimían, más se multiplicaban. Hermanos, el mundo va a presionarnos. Y a veces no se necesita una persecución como la que viven nuestros hermanos en Siria o en algunas partes de China o en África. A veces basta con que Satanás nos distraiga con tonterías, que nos tiente para querer vivir como vive el mundo. Basta con que nos ofrezca algo más atractivo a nuestros ojos, que es pecaminoso allá afuera. Aquí somos perseguidos de otra manera. Satanás quiere que desviemos nuestra mirada y que pensemos, bueno, esto de ser cristiano, pues como que parece que no pasa nada. Pero quiera el Señor abrir nuestros ojos de nuestro entendimiento el día de hoy, como oraba Pablo por los Efesios, para que podamos ver estas verdades espirituales. Aún en esos momentos donde parece que en tu vida no está pasando nada interesante, espectacular, Dios está obrando y te está utilizando y te quiere utilizar para cumplir sus propósitos. El mundo va a querer presionarte, va a querer burlarse de ti, va a querer excluirte, oponerse a tu fe, mi hermano, mi hermana, pero no puede detener jamás lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios está haciendo en su iglesia. Gobiernos van a tratar de presionarnos como iglesia. Guanajuato, primer estado ya está por ley, en prohibir lo que ellos llaman la terapia de conversión de, ¿cómo se llama? ¿Alguien lo sabe? Terapia, no me la he aprendido porque ni le pongo, no va a prosperar. Pero, o sea, prohibido para los pastores intentar terapiar a una persona, por ejemplo, homosexual, porque eso ya se va a convertir en delito. Decirle que debe cambiar, que eso es un pecado delante del Señor y que el Señor puede perdonarlo y darle una vida nueva, prohibido. Ya está, ya por ley, ya está escrito. No lo están ejecutando todavía, pero ya está en la Constitución. Prohibida la terapia de conversión de género, así se llama. Y yo estoy seguro que eso no va a prosperar. ¿Por qué? Porque nada puede detener los planes del Señor. Van a tratar de detenernos, van a tratar de perseguirnos, de destruir a la iglesia, pero esta iglesia es del Señor. No depende ni del pastor, ni de ninguno de los que sirven acá, ni depende de usted ni de nosotros. Estamos en sus manos. Nadie puede detener lo que Dios hará con su iglesia. Y este texto nos recuerda, Romanos capítulo 8, versículo 31, Pablo nos recuerda que si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Ahora, eso ya se volvió cliché, principalmente en redes sociales. Suena como conjuro universal. Así de, antes de salir a hacer cualquier cosa, voy a decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y todo me va a salir bien. Así no funciona. Es una garantía solamente para los que pertenecen al pueblo de Dios. Sí, en su gracia común, Dios va a bendecir a la gente. Si hay sol y lluvias y el campo produce y lo hace para todos, es porque Dios en su providencia ama a la humanidad y en su gracia común provee para todos. Pero esta verdad de que Dios está con su pueblo es exclusiva para su pueblo, para los que pertenecen a Él en Cristo Jesús. Y para ellos, para los suyos, nada puede frustrar las promesas de Dios. Nadie ni nada puede impedir que todo el propósito de Dios se concluya en tu vida y en mi vida. Pero la situación puede empeorar. Les dije hace un rato, todavía no nos están persiguiendo así de que vas a ir al bote. Pero la situación puede empeorar. En el texto empeoró. Es lo que vemos en los versículos 15 al 22. Vemos cómo el mal se intensificó al punto de persecución de muerte. Vemos que la situación empeora, ya no solamente opresión en el trabajo,
Ahora es un intento de exterminio total. ¿Qué ordenó Faraón? Llama a las parteras hebreas y les ordena matar a todos los niños varones. Si tú quitas al hombre de la ecuación, no hay reproducción, no hay multiplicación. Así de sencillo. No quiere decir que sea más importante, es que así funciona biológicamente. Faraón, en su temor de que este pueblo está creciendo, manda matar a los niños varones, llama primero a las parteras y así como que en secreto les dice maten a todos los niños varones. Pero luego, cuando ellas desobedecen, lo hace ya públicamente. Dice, ahora todo niño varón que nazca ahogado en el Nilo. Imagínate eso. Imagínate la escena. Eso es genocidio puro. Aquí es donde el texto se pone tenso. Aquí es donde sentimos el peso de este pasaje, porque ¿qué pasa si todos los niños mueren? ¿Qué pasa si la descendencia de los israelitas desaparece? ¿Qué pasa con la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15, que Él comenzó a cumplir por medio de la descendencia de Abraham? Parece que aquí, a ese punto, todo estaba en riesgo, pero me encanta lo que Dios usa allí. Parteras que temieron más a Dios que a los hombres. Las parteras temen a Dios, no al faraón. ¿Y sabes qué? Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles son llevados delante de las autoridades y les dicen, prohibido que sigan hablando en el nombre del camino de ese Jesús que están proclamando. Si lo hacen, van a ser azotados y van a ser encarcelados. Muchas gracias, vamos a seguir predicando. ¿Ya terminó? Sí, gracias, vamos a ir a seguir predicando. Los encarcelaron y los azotaron, pero siguieron predicando, porque temieron más a Dios que a los hombres. ¿Cómo puedes temer más a los hombres cuando solo lo que Dios ha dicho que prosperará, prosperará? Y cuando solo la iglesia de Cristo, el pueblo del Señor, es la única que trascenderá a la eternidad. De ahí sacamos nuestra obediencia a Dios y no a los hombres. Y vemos este acto de, como dicen algunos políticos, desobediencia civil de las parteras. Ellas temieron a Dios y desobedecieron a Faraón. Habrá leyes que nuestros gobernantes querrán imponernos para reducirnos, para acabarnos, para que el evangelio no sea proclamado. ¿Qué vamos a hacer con esas leyes? Desobedecerlas. Todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios son leyes que no somos llamados a obedecer. Así de sencillo. Ojo, Romanos 13 nos llama a someternos a las autoridades. Hermanos, no se pasen los semáforos. No hagan tranzas en el trabajo. No cometamos delitos. Vivamos como ciudadanos que manifiestan que amamos al Señor. Hagamos todo eso. Pero todo aquello que sea contrario a la voluntad del Señor. Si nos quieren imponer el aborto, ¿qué vamos a hacer? A rebelarnos contra ello. Si nos quieren imponer todo aquello que sea contrario a lo que Dios nos muestra en su palabra, nos vamos a oponer. Porque tememos a Dios. Dice Jesús mismo hacía alusión a este concepto de que no temamos a quienes pueden matar el cuerpo solamente, sino que temamos a aquel que de hecho tiene la potestad para matar el cuerpo, pero para tomar el alma y mandarla al infierno, a la gloria misma. Ese es solo nuestro Dios. Y si nuestra alma ha sido ya rescatada por nuestra fe en Jesucristo, lo que le hagan al cuerpo es intrascendente. A la mera hora se siente fuerte, se siente difícil, pero mis hermanos, el Espíritu de Dios nos fortalezca para cuando lleguen esos momentos. Porque mis hermanos, estas parteras nos modelan que el temor a Dios nos llevará a veces a hacer cosas que son ilógicas. ¿Cómo te vas a oponer son los más poderosos? ¿Cómo te vas a oponer a lo que te están mandando? Nosotros somos muy de, si no puedes contra el enemigo, únetele. La Biblia dice, no. Porque los que son enemigos de Dios van a ser destruidos. Y quieres tener de enemigo a cualquiera excepto a Dios en esta vida. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Y estas parteras ya no se vuelven a mencionar. ¿Te memorizaste sus nombres? Cifra y Púa. Mujeres extraordinarias. Solamente son mencionadas en este pasajito.
Lo único que hicieron fue mentirle al faraón. Ojo, ahí sale, y un día vénganse a la escuela dominical y ahí lo vemos. Esta onda de, oye, pero ¿qué no mentir es pecado? Bueno, va más allá que solo eso. Vemos que ellos hacen esto de una forma que va de acuerdo con el plan del Señor. Es para oponerse a quien se opone al plan del Señor. Es lo mismo que hizo Dietrich Bonhoeffer, por ejemplo, este pastor alemán que salvó a miles de judíos del holocausto nazi. ¿Y cómo lo hizo? Mintiéndole a las autoridades. Él fungió como un doble agente, él fungió como un espía y salvó a muchísimos. Terminó en la horca en Alemania. Porque no podemos obedecer a Dios antes que a los hombres, mis hermanos. Pero lo que sí nos muestra es este patrón bíblico, esta actitud de estas mujeres. Que Dios usa a personas aparentemente insignificantes para oponerse a estos sistemas de muerte, para preservar su plan redentor. Ya no volvemos a saber nada de estas mujeres, pero su obediencia estuvo marcada en la historia de la redención. Así tu vida y mi vida. Algunos de ustedes, tal vez de aquí nadie es partera, pero tal vez alguien dice, pues mi trabajo es bien insignificante, yo solo soy un empleado, yo solamente soy un profesionista, pero ni destaco, yo a lo mejor. Allí Dios quiere utilizarte. Y si quieres que Dios te utilice, obedece a Dios antes que a los hombres. Hermanos, si queremos perseverar en este mundo que se opone, hostil contra nuestro Dios, debemos temer más a Dios que a los hombres. Esa es la fórmula. Muchas veces caemos en pecado, en tentación, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque tenemos más a los hombres que a Dios. Queremos la aprobación de los hombres, no la de Dios. Y ahí es donde nos equivocamos radicalmente. Pero Hechos capítulo 5, versículo 29, ahí el texto que les menciono de los apóstoles son llevados delante de las autoridades y ellos muy claramente les dicen, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias por tu buena intención de no querernos meter a la cárcel y azotar, por advertirnos que si seguimos predicando del camino, esto nos va a pasar. Gracias, pero no gracias. Vamos a seguir predicando de aquel que resucitó de los muertos. Pero no es tan fácil. Se oye así medio jactancioso cuando lo digo, pero no está fácil. Los persiguieron de muerte. Todos los discípulos, la mayoría de ellos de Jesús, murieron de forma trágica, perseguidos, aserrados, apedreados, lanzados desde la cúpula del templo. En el pasaje lo vemos igual. En el versículo 22, el último del capítulo 1, mira lo que dice. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero toda hija la dejarán con vida. La amenaza continúa. Y el decreto ya se extiende a todo el pueblo de parte de Faraón. Y así es en nuestras vidas. Hay momentos en los que parece, ahora sí viene lo fuerte. Parece que todo está perdido. Habrá momentos en los que tal vez se sienta como que no encontramos la salida. Tal vez vengan días donde esa presión aumente. Habrá momentos donde parece que la oscuridad está ganando. Cualquier parecido con la realidad de nuestro país no es mera coincidencia, son patrones que se vienen repitiendo. Pero la única constante siempre ha sido las promesas de Dios sobre su pueblo. Porque incluso allí nada puede frustrar la promesa de Dios. Y lo vimos en el pasaje. Con la desobediencia de las parteras, pero cuando Faraón ahora manda a matar a todo niño, podemos intuir que estuvo sucediendo. Pero Dios, esto me lleva a mi tercer punto, preserva su promesa de formas inesperadas. Vemos cómo Dios preserva en medio de este caos a un niño, a Moisés, nos dice el pasaje. Un niño condenado a morir desde su nacimiento. Nació para morir, pero Dios intervino. Él nació con una sentencia de muerte, pero Dios preservó lo que parecía condenado a muerte. Y es interesante que no lo hace con un fuego que cae del cielo, no lo hace con un juicio inmediato sobre Egipto, lo vamos a ver más adelante cómo eso se desarrolla. Lo hace por medio de su providencia. Una madre
que vio al niño muy bonito y dijo, pues ¿cómo lo va a matar? Pues lo voy a poner en una canasta. Una madre valiente que se atrevió a desafiar esta orden de Faraón. Dios usó una simple canasta colocada en un río. Dios usó a la hija de Faraón, al enemigo, para compadecerse de ese niño. Me encanta la ironía en la palabra de Dios. Nunca te pierdas la ironía en la palabra del Señor. Te va a ayudar a disfrutar tremendamente. Porque el mismo sistema que está buscando destruir las promesas de Dios sobre su pueblo es el mismo sistema que termina criando de la mejor manera al niño que va a ser el libertador de ese pueblo. Así obra nuestro Dios. Él es dueño de todo. Dios no solamente resiste al mal, también usa el mal para cumplir su propósito. Y lo vemos en toda la Escritura. De hecho, este pasaje es una especie de resumen de todo lo que vamos a ver en el libro de Éxodo. Cómo Dios preserva a su pueblo y cumple su promesa y se glorifica por medio aún del mal de los hombres. Mis hermanos, esto te debe recordar a ti que Dios sigue obrando en tu vida aún cuando todo parece ir en contra. Aún cuando parece que la muerte está apuntando sobre ti. Esas cosas que tú ves como obstáculos, Dios las puede usar como instrumentos. El cristiano vive con expectativa. Entramos a momentos difíciles en la vida. Y estos pasajes nos ayudan a recordar, sí, pero yo no sé cómo Dios se va a glorificar en esta situación. Está del nabo. Pero la fidelidad de Dios, como es el título de este pasaje, es inevitable. No hay nada que pueda detener y frustrar las promesas del Señor. Yo no sé cómo le va a hacer, pero lo va a hacer. Dios, mis hermanos, puede usar aún el mal como instrumento. Es lo que el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:28. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Cuando dice todas las cosas, no dice todo les va a salir bien. Lo que está diciendo es todas las cosas, las buenas y las malas, van a cooperar para su mayor bien. Porque nada puede frustrar las promesas de Dios. Mis hermanos, en Mateo capítulo 2, versículos 13 al 20, leemos algo que curiosamente es muy similar al pasaje de Éxodo. Léelo conmigo. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José, se refiere a José, el padre del esposo de María, se apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye, ¿a dónde? A Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. ¿Ve la similitud? Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Es el mismo patrón. Faraón mató a los niños, Herodes manda matar a los niños porque no quiere que nazca el libertador de libertadores. Pero Dios preservó al libertador. Pero hay algo más profundo todavía, porque Moisés fue salvado de la muerte, su vida fue preservada, pero Jesús fue preservado por Dios en su niñez, no para rescatar su vida, sino para que fuera a morir a esa cruz. Él es el niño que nació con sentencia de muerte, pero no por poder humano, sino por Dios mismo, que nos envió al Salvador, que iría a la cruz, no a preservar su vida, sino a preservar tu vida y mi vida, dando la suya.
Es lo que nos recuerda 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Por nosotros lo hizo pecado. En la cruz parecía otra vez que la promesa estaba muriendo. Eso se vio como una derrota. Hasta el día de hoy muchos se burlan del crucificado. Parecía que el mal había ganado, mis hermanos. Parecía que todo había terminado, pero allí mismo Dios estaba cumpliendo, de hecho, su promesa. Escucha esto: por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. Dios muestra, dice Romanos 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos ser salvados. Merecíamos experimentar la opresión del pecado sobre nosotros, pero Él nos mandó al libertador para que ya no seamos, como dice su palabra, esclavos del pecado. Y en la resurrección, mis hermanos, la promesa de Génesis 3:15, de Génesis 15, de Génesis 12, de Génesis 15, la promesa que recorre toda la Escritura, no solamente sobrevivió, en esa cruz la promesa triunfó de manera definitiva. Porque nada puede frustrar los planes de Dios. Nada puede frustrar las promesas de Dios sobre los suyos. Mis hermanos, regresemos a la pregunta inicial. Póngase de pie, por favor. ¿Qué pasa cuando parece que Dios está perdiendo? Cuando tú y yo interpretamos en nuestra vida que esto no sabe como a que Dios esté cumpliendo sus promesas en mí. La respuesta es clara. Dios nunca está perdiendo. Dios siempre está ganando. No solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando todo parece ir mal. Dios es experto en problemas críticos, caóticos. Dios es experto en cumplir promesas gloriosas en personas débiles como tú y como yo. Esa es la maravilla del Evangelio. Por eso estamos aquí hoy, mis hermanos. Por su fidelidad. Por lo que Él está haciendo en nosotros. Voltea a ver esta iglesia. No nos vemos como nada espectacular. Pero a los ojos de Dios somos ese tesoro que Él cuida, que Él ama, que Él cuida, que Él preserva. Y sobre quien sus ojos están de manera especial y sobre quien ha de cumplir todas sus promesas. Así que mis hermanos, a lo largo de la historia quemaron la Biblia, prohibieron su lectura, intentaron borrarla, pero no pudieron. ¿Por qué? No porque los hombres hayan hecho un buen trabajo en protegerla. No escondieron el santo grial que en la película o en el libro, según lo que has visto del Código Da Vinci, es la copa, el cáliz, pero no es porque alguien supo preservar esto humanamente, sino porque Dios sostuvo soberanamente su promesa. Y hermanos, lo mismo es cierto para su pueblo, lo mismo es cierto para ti, lo mismo es cierto para mí acerca de sus promesas. Todo lo que Dios, si estás en Cristo, lo que Dios ha determinado para tu vida llegará a su pleno y perfecto cumplimiento. Nada puede frustrar las promesas del Señor. Recuerda esto. Filipenses 1:6, Pablo se refiere a esta iglesia y les recuerda: estoy convencido, y estas son mis palabras para ti, mi hermano y mi hermana que estás en Cristo Jesús, estoy convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Cuando el mundo te presione, no te conformes. No te conformes con aceptar las miserias que ofrece el mundo cuando Dios va a cumplir todas sus promesas de gloria en ti. Cuando te vaya mal, no te desesperes, mi hermano, mi hermana. Cuando no entiendas lo que está pasando, confía en el Rey de Reyes, aquel cuyos planes nadie puede detener. Cuando el mal avance, recuerda quién gobierna en el trono. Cuando tengas miedo,
recuerda, teme a Dios y no a los hombres. Porque nada puede frustrar las promesas de Dios. Y la cruz y la resurrección de los muertos nos garantiza que todo es verdad. Porque al final dependemos de Él, del que resucitó. Estamos en sus manos. No es tu fuerza la que sostiene tu historia, ni la historia de esta iglesia, ni la historia de la humanidad, mucho menos. No es el poder humano lo que define los resultados, es Dios, mis hermanos. Este pasaje no lo recuerda. Nada puede frustrar las promesas de Dios. Nada puede frustrar las promesas de Dios.